tardes a todos. Nos sentimos muy complacidos y muy felices de poderles saludar por este medio. En este momento queremos compartir con ustedes un poco de la palabra del Señor. Pero antes de hacerlo, vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Oremos. Querido Dios, gracias te damos, Señor, por este día que tú nos regalas. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de trazar tu palabra. Te pedimos, querido Dios, que tu Santo Espíritu sea iluminando nuestras mentes, que tome nuestras voces y que la palabra que se diga en este momento sea para vida y vida en abundancia, Señor. Amén. Que penetre el alma como la espada de doble filo que es y que nos ayude, Señor, a fortalecernos en estos momentos de crisis. Te pedimos, Señor, que tú sigas dirigiéndonos en cada paso, que nos acompañe, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la historia de la cual vamos a hablar en esta tarde es la de Gedeón. Y la lectura bíblica se encuentra en Jueces 6, capítulo 14, que dice: y mirándole Jehová le dijo: ven con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Hermanos, buenas tardes. Esperando que el Señor esté con ustedes. Cuando decidimos tomar este mensaje y cuando miramos y analizamos la historia de Gedeón, vemos cómo Dios con muy poco hace mucho. Y vemos cómo Gedeón probó a Dios, pero también vemos cómo a través de esta historia el Señor nos enseña múltiples lecciones. Podemos extraer de ella cómo Dios, a través de cómo nosotros reaccionamos, muchas veces nos da elementos para que nosotros podamos ver cómo se manifiesta el poder de Dios en nuestras vidas. Muchas veces las adversidades son necesarias, muchas veces las decisiones son necesarias en nuestras vidas, pero también muchas veces es necesario, o siempre es necesario, que el poder de Dios se pueda manifestar a través de estas dos cosas. Es por eso que en esta tarde hemos decidido, y el Señor ha puesto en nuestro corazón, que este mensaje sea un llamamiento a nuestra fe hacia Dios. Pero para poder hablar de la historia de Gedeón, que si pues alguno de los que nos está viendo la desconoce, se encuentra en el libro de Jueces, en el del capítulo 6 en adelante, la puedo leer. Vamos a hablar, pues por lo general siempre se habla de Gedeón acerca pues de la lucha pues que tuvo, de la batalla, de la forma como probó a Dios, pero hoy vamos a hablar acerca del llamamiento y de las lecciones que podemos extraer de este llamamiento. Lo primero que debemos de saber es pues quién era Gedeón. En el capítulo 6, en el versículo 11 dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Jodás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Vemos a un hombre que se encuentra trabajando en el campo. Esto quiere decir que no era un hombre que tenía cierta posición social, que no era una persona de pronto acaudalada, era alguien que se encontraba sencillamente ejerciendo las labores de un campesino normal. Vemos de igual forma que habla acerca pues de la familia que venía, del lugar de donde estaba. Y es curioso porque la mayoría de los personajes que se encuentran en las historias, que se encuentran contenidas en la Biblia, son personas que no son en apariencia las más idóneas para ser líderes o las más capacitadas. El personaje del que vamos a hablar hoy, Gedeón, cuenta también con estas características, pues aparentemente era un hombre sencillo, humilde, sin mayores capacidades. Y vamos a extraer la primera lección del llamamiento de Gedeón. Y para eso vamos a buscar en nuestras Biblias, en el capítulo 6, objeto de nuestro estudio en esta tarde, en el versículo 1, donde dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y vemos también en el versículo 7 cuando dice: y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas. Hermanos, amigos, Dios siempre desde que nos creó con perfección, porque Él nos hizo a su imagen y semejanza. Pero también al crearnos en esa perfección, nos dio la capacidad de elección, nos dio la responsabilidad también de asumir
las consecuencias que tenemos frente a esas decisiones que nosotros tenemos. Por eso nuestra primera lección en esta tarde se llama libre de elegir, pero responsable de nuestras elecciones. Y muchas veces como seres humanos nos mofamos de que tenemos derechos a ser libres, pero nos quedamos solamente en eso, en el derecho a elegir. Pero nos desagrada mucho saber también que muchas veces tenemos que ser responsables de nuestras elecciones. Y es quizás ahí cuando cobra vida la palabra de Dios y cuando el Señor te dice que si bien tienes la capacidad de elegir, también tienes una responsabilidad frente a ese derecho que el mismo Señor te ha entregado. Y vemos cómo cuando estudiamos la historia de Gedeón y cuando retrocedemos en la historia, vemos en múltiples ocasiones en el que el pueblo de Dios ha decidido no elegir por Dios, sino hacerlo a su forma de ser, a su voluntad. Y vemos también muchas veces cuando el pueblo de Dios, luego de tomar sus propias decisiones, de no mirar a Dios, de encontrarse en crisis, de encontrarse en situaciones difíciles, toma la elección nuevamente de regresar a Dios. Y este es el mensaje que el Señor les quiere dar en este momento, y es que hoy puedes elegir por Dios nuevamente. Hoy el Señor te da la oportunidad de que a pesar de todas las decisiones que tomaste tiempo atrás, hoy puede haber un nuevo comienzo. Y esto es lo que plasma también la historia de Gedeón. El pueblo de Dios se encontraba afligido, el pueblo de Dios se encontraba sumido en una situación de desesperación. Y es precisamente a lo que Gedeón fue llamado, a que el pueblo pudiese entender nuevamente que el Señor está al control de nuestras vidas y que lo que tenemos que hacer es clamarle a Él, clamar a Dios. Y claramente es la situación por la cual seguramente hoy estás pasando tú, hoy está pasando Diana, hoy estoy pasando yo. Vivimos continuamente alejándonos de Dios, porque las batallas de antes quizás eran batallas por tierras, batallas por alimentos, pero ¿qué tan diferente es eso de lo que nosotros vivimos actualmente? Digamos que el contexto no cambia mucho, digamos que el contexto no varía mucho, cambian los años, pero el contexto sigue siendo el mismo. Seguimos peleando con Dios por alimentos, porque nos faltan los alimentos, seguimos peleando con Dios porque nos falta comida, porque nos falta dinero, porque ha llegado la enfermedad. Las situaciones siguen siendo las mismas, pero Dios sigue siendo el mismo. Y hoy el Señor te dice que elijas por Él. La segunda lección que podemos extraer de esta historia del llamamiento de Gedeón la podemos encontrar en Jueces 6 del versículo 3 al 5. Dice, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Aquí vemos un cuadro bastante desesperante, de hecho. No se decía que Israel no tenía con qué trabajar y que no daba fruto pues su trabajo. Pues aquí dice pues que ellos tenían frutos, tenían animales, pero aunque lo tuviesen y aunque pudiesen trabajar por ellos, no podían disfrutarlo porque venían otras personas y tomaban beneficio de ello. A través de la opresión, a través del maltrato, había un pueblo que estaba en contra de Israel y que los estaba haciendo sufrir. Definitivamente esto es una crisis. Y como decía Víctor ahora, estamos en momentos de crisis. Siempre en la vida del ser humano, siempre en la vida del que teme o no teme a Dios, existen las crisis. Llámese como usted lo quiera llamar. Falta de trabajo, llámese coronavirus, llámese cáncer, llámese problemas en mi hogar, mi matrimonio está mal, mi familia está mal, mis hijos están perdidos. Siempre existen crisis, desempleo. Así que aquí vemos plasmada una crisis completa y muy triste. Y también es algo que pasa hoy en día. A veces sí tenemos, trabajamos y no vemos ningún tipo de recompensa ni satisfacción de lo que hacemos. Y la respuesta era una sola, que era lo que leía Víctor anteriormente. El pueblo estaba alejado de Dios. Y esa es la segunda lección que tenemos. Sin Dios no somos nada.
apartados de Dios no somos absolutamente nada. Y sin Él no podemos hacer, aunque tengamos las herramientas, aunque tengamos todo supuestamente a nuestro favor, lejos de Él no se consigue la verdadera felicidad. Hoy Dios también desea que tomemos conciencia a través de la historia de Gedeón. A veces creemos que por lo que somos, por lo que pudimos haber estudiado, por las capacidades que tenemos, podemos llegar a tener las cosas sin necesidad de ver a Cristo, de ver al Señor, de poner nuestros planes a su disposición. ¿Cuántas veces no nos levantamos y decimos voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, en tanto tiempo voy a hacer esto? Me causa mucha curiosidad porque hasta de manera graciosa en las redes sociales colocan que el 31 de enero decían el 2020 sí va a ser mi año, y ya están colocando, Señor, queremos volvernos para el 2019 porque ha traído cosas bastante fuertes. ¿Y cuánta gente nos hizo propósitos? Todo se ha quedado estancado, todo se ha quedado quieto. Estamos en una situación de tener paciencia y estamos en una situación en la que vemos claramente esto. Dependemos absoluta y completamente de Dios. Amén. Cuando Dios quiere, cuando Dios lo permita y cuando Él sepa que es lo mejor para nosotros. Y el pueblo de Israel comprendió eso. En ese momento, cuando estuvo sin nada, cuando veía que no había prosperidad a pesar de que tenían, volvieron sus ojos al Señor y clamaron a Dios. Entonces hoy nosotros debemos de ser conscientes que sin el Señor no somos nada, que lo primero que debemos de hacer cuando emprendamos cualquier tipo de tarea, de labor, cualquier tipo de circunstancia o de la crisis en la que estemos, a quien debemos de acudir es al Señor. Amén. Y decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú esperas de mí en este momento? No decir por qué, sino para qué. ¿Para qué está sucediendo todas estas cosas a mi alrededor? Para ustedes, para muchos de ustedes conocen pues que este año ha sido difícil en nuestra familia. En la empresa donde trabaja Víctor, pues la crisis llegó desde el mes de octubre. Y han sido días, meses bastante difíciles para nosotros, pero en medio de todo este ruido y esta preocupación inmensa, el Señor ha sido tan maravilloso con nosotros, ha mostrado su mano poderosa. Y este mensaje que estamos diciéndoles a ustedes, primero Él nos lo muestra a nosotros a través de nuestro hijo Isaac, quien le encanta un coro de Gedeón, y empezamos a escudriñar la historia de Gedeón, a leerla, y pudimos extraer esto. Y en esos momentos de desesperación, en esos momentos de angustia, el poder leer esta historia y sentir que el Señor nos habló fue de gran fortaleza. Y le damos gloria al Señor y alabamos su nombre porque aunque fallamos, porque nosotros también hacemos los planes, diseñamos las estrategias, el Señor siempre nos dice, no es como tú quieres, es como yo quiero y como sé que es mejor para ustedes. Así es. Y justamente esto que acaba de decir Diana nos da una tercera lección, y es que Dios empieza a trabajar en la solución aunque tú ni siquiera te des cuenta, aunque yo ni siquiera me dé cuenta, aunque ni Diana se dé cuenta. Y vemos muchas veces que es quizás la aflicción, que es quizás los problemas, que es quizás hasta las lágrimas, lo que muchas veces no nos permite ver a Dios, lo que muchas veces no nos permite escuchar al Espíritu Santo. Y una de las cosas que Diana siempre me dice es, Víctor, escucha la voz del Espíritu Santo. Víctor, escucha la voz del Espíritu Santo. Y precisamente en la historia de Gedeón esto no es ajeno. Vamos a buscar en nuestras Biblias en el mismo capítulo, en el versículo, vamos a leer del 8 al 12. Y dice el versículo 8, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, y os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de la servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron.
a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderle a los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y muchas veces cuando estamos en la crisis pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Y hay algo que siempre le digo yo a Diana, siempre hay personas que pueden estar peores que nosotros. Y puede que eso sea como un sentir de lástima, por decirlo así, pero creo que da esperanza, porque también me permite particularmente a mí mantener la fe, porque yo digo, a pesar de todo, tengo esto, tengo lo otro, el Señor me ha dado esto. Y esto era lo que precisamente el Señor nos quiere hacer recordar a través de estas palabras, porque ¿qué fue lo primero que hizo el Señor? Acuérdate de todas las cosas de las cuales yo te he librado. Y cuántas veces pasamos por dificultades en nuestras vidas y nos olvidamos completamente de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y renegamos primero de todo, pero nos olvidamos completamente de todo lo bueno que hace. Porque incluso en las cosas malas también podemos ver manifestado el poder de Dios. Porque nada de lo que nos pasa en nuestras vidas es porque sí, es porque Dios se ensañó contra nosotros. Dios ha permitido que eso llegue a tu vida porque nos es necesario transformar nuestro carácter. Escuchar la voz de Dios muchas veces parece difícil, porque los problemas nos desesperan, porque no encontramos la solución inmediatamente a nuestros problemas. Pero yo los invito a que cada vez que estemos pasando por una situación de dificultad, acuérdate. Y el Señor es experto en decirnos eso en su palabra. Siempre nos dice, acuérdate, acuérdate, porque Él sabe y Él sabía que se nos iba a olvidar todas las cosas que Él ha hecho por nosotros. Entonces, hermanos, esta es una invitación de confianza a que Dios tiene el poder ante cualquier situación que hoy tú estés atravesando. Que la solución ya está dada. No sé cuál es el problema que tú estás teniendo en este momento, si es de salud, si es financiero, si es el coronavirus, lo que sea que esté pasando, ya el Señor tiene una solución. Pero es importante que nosotros podamos ser coherentes, elegir por Dios, entender que lejos de Él no somos nada, y entender y confiar que si hoy estamos pasando por esto, ya el Señor tiene una solución para ese problema. Amén. Hay un versículo que está dentro de este capítulo que a mí me llama mucho la atención, que está en el versículo 14, que dice, que fue nuestra lectura bíblica como iniciamos, que dice, mirándole Jehová le dijo, ven con tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Después que se hace la descripción de la situación actual de Israel, después de que el pueblo se vuelve a Dios, clama a Él, el Señor es tan maravilloso que Él escucha a su pueblo. No importando que estemos en este vaivén, como seres humanos siempre actuamos de la misma manera. Siempre volvemos a Dios. Cuando hay crisis, otra vez escuchamos su voz, pero cuando todo va bien, nuevamente nos tendemos a olvidar del Señor. Pero el Padre eterno es maravilloso porque no piensa como nosotros y Él es justo y bueno en perdonarnos. Él vuelve a su pueblo y provee a alguien. Y ese es Gedeón. Y aquí es donde pues Dios le dice, mira Gedeón, yo te he elegido a ti para que tú liberes al pueblo de la opresión que está viviendo actualmente. Y él, como todo ser humano, y muy como somos nosotros, empieza a sacar la cantidad de cosas. Señor, yo no puedo, mira, es que no estoy capacitado, es que yo no puedo hacer eso, ¿quién soy yo para hacer eso? ¿Cierto? Y él le empieza a decir, Señor, ¿tú crees que realmente Dios está conmigo? Porque hasta ese momento él no sabía que el que se había acercado a él era el mismo Dios a hablarle. Era mensaje de Dios. Y él lo que empieza es a decirle, ¿sabes qué, Señor? Si fuera verdad que Jehová está con nosotros, yo
no estaríamos en este dolor, no estaríamos en esta pena, no hubiese traído tanto dolor a nuestro pueblo. Y así mismo actuamos nosotros, somos una cajita de pollitos. Nos quejamos y nos quejamos. Entonces yo me acuerdo que cuando leíamos este pasaje, en vez de poner, de colocar el nombre de Gedeón, como dice en el capítulo 13, decía, bueno, y Diana le respondió, Señor mío, si Jehová estuviera con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Por qué no recibimos el sueldo mensualmente? ¿Por qué me siento enferma? ¿Por qué estoy angustiada? ¿Por qué tengo tantos problemas en mi familia? ¿Por qué mis hijos no me aman? ¿Por qué no tengo empleo? ¿Por qué hay tanta escasez en mi vida? ¿Por qué siento tanta depresión? ¿Por qué me siento solo? Y empezamos a sacar todas esas cosas que vemos sobre las bendiciones del Señor. Pero la respuesta de Jehová es poderosa y le dice, ve con esta tu fuerza. Y ojo, en este versículo no es que Dios le esté haciendo un halago a Gedeón diciéndole, sí, mire, es que tú sí eres fuerte. No, Él está diciendo, ve con esta tu fuerza. O sea, con la fuerza que Él estaba describiendo, Él estaba diciendo que Él no era fuerte. Él estaba mostrando era todas sus debilidades, todas sus dudas y todos sus temores. Y Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza. Dios está haciéndonos un llamado y como le dijo a Gedeón en su momento, le dijo, ve con todos tus temores, ve con todas tus tristezas, ve con tus aflicciones, con tu desesperación, ves con tu falta de fe, ves con de pronto el desprecio de otras personas. Ve con todo eso que tú sientes que no sirve, porque Jehová estará contigo. No soy yo quien te ha enviado. El Señor está hoy con nosotros y el mismo llamado que le hizo a Gedeón nos lo está diciendo hoy. No esperes a ser una persona perfecta. No esperes a que la crisis pase. No esperes a que tú seas una persona capacitada, porque quien capacita es el Señor. Amén. Él es el que te ha puesto en la situación y en el momento en el que estás. Él nos tiene aquí y tiene un propósito superior para nuestra vida. Así es. Y cuando analizamos la historia de Gedeón, vemos cuán reflejado están nuestras vidas en ese llamamiento. Porque muchas veces, en lugar de recibir las bendiciones que el Señor nos quiere dar, le reclamamos por la que no nos dio. Señor, es que no me diste el empleo como yo quería, es que no me diste el carro como yo lo pedía, es que no me pediste la casa como yo quería. Porque estamos tan sumidos en el tener que nos olvidamos lo que realmente es importante, y es el ser. En lugar de mirar el poder que Dios quiere manifestar en nuestras vidas, miramos cuán imperfectos somos para recibirlo. En lugar de creer y obedecer, dudamos y entonces queremos probar a Dios. Pero a pesar de todo ello, Dios siempre se encuentra llamando a nuestra puerta, hermano. Dios siempre se encuentra buscando, Dios siempre está ávido de querer encontrarse con nosotros. Dios siempre está dispuesto a querer encontrarse con nosotros. Y esa debe ser nuestra fortaleza, hermanos, en los momentos de debilidad. Esa debe ser nuestra promesa y a la cual nos debemos aferrar. Porque el Señor nos ha dicho que Él va a estar allí con nosotros hasta que todo esto pase. Y esa es la promesa que hoy. Sé que muchas veces podemos sentir miedo, nos podemos sentir fracasados, pero Dios prometió que va a estar con nosotros hasta el fin. Y hoy nos tenemos que aferrar más que nunca a eso. Miren lo que dice 2 de Crónicas 7:14, dice: y si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La promesa está, la palabra de Dios es fiel, la palabra de Dios es verdadera. Dios está dispuesto en el día de hoy a hacer maravillas por ti y a hacer maravillas por mí. Solamente tienes que voltear tu vista a Él y decirle: Señor, estamos delante de tu presencia en medio de nuestras imperfecciones, pretendiendo que tú, Señor, perdones nuestras faltas. Que no nos veas a nosotros, Señor, sino que mires el sacrificio que hizo Cristo en la cruz por cada uno de nosotros, Señor. Y yo estoy seguro, hermanos, que el Señor escucha cada una de nuestras oraciones. Amén. Es por eso que en esta tarde también queremos alabar el nombre de Dios a través de la alabanza. Porque
necesitamos caer delante de la presencia de Dios justo en este momento. Allí donde tú estés acostado, allí donde tú estés, donde te encuentres, clama al Señor y dile: Señor, estoy delante de ti y caigo ante ti. Caigo ante ti, ante la cruz, y derrotado y en penumbras veo tu luz. Y aunque sufrí, ya estoy aquí. Si tú secas mis lágrimas, ¿qué más podré pedir? El pasado ya no traerá dolor, eres tú mi futuro. Y si vengo a ti fue porque una vez escuché decir: abre la puerta de tu corazón, porque llamando a tu vida estoy. Puede oírme hablando, estás escuchando mi voz. Antes que clames te responderé, y en la angustia contigo estaré. Acepta hoy mi promesa y prueba conmigo esta vez. Caigo ante ti, ante tus pies. De ti había oído, pero hoy te puedo ver, y ya te di todo de mí. Si tú llenas mi soledad, ¿qué más podré pedir? Tu palabra guiará mi caminar, dando luz a mis días. Ya no temeré desde aquella vez que escuché decir: abre la puerta de tu corazón, porque llamando a tu vida estoy. Puedes oírme hablando, estás escuchando mi voz. Antes que clames te responderé, y en la angustia contigo estaré. Acepta hoy mi promesa y prueba conmigo esta vez. Yo no te defraudaré. No te defraudaré. El pasado ya no traerá dolor, eres tú mi futuro. Y si vengo a ti fue porque una vez te escuché decir: no te defraudaré. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, alabado seas en esta hora. Señor, gracias te damos por tu palabra, Señor, y por tu amor, por tu misericordia. Imploramos, Señor, que te quedes con nosotros el resto de este día, que nos guardes, Señor, y que nos protejas de todo mal. Bendícenos ahora y siempre, y perdona nuestras faltas. Todo esto, Señor, te lo agradecemos
no porque exista mérito alguno en nosotros, sino en la sangre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén.